ahora que hemos finalizado con las presentaciones, no sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a algún tema antes de empezar con el contenido, volver al contenido normal del curso y empezar con las clases ya de forma normal, de cierta forma. Mientras Hola, alguien... hola, ¿me escuchan? Sí, no, te escuchamos bajito, José. Voy a acercar al micrófono. ¿Ahora sí? Ahí sí te escuchamos, sí. Sí, no, más que nada ver si es que va a haber alguna instancia para poder, bueno, yo siento que igual nos queda un poco corto en la presentación que hicimos ayer. Siento que podríamos haber mejorado, haber hecho algo un poco más robusto. Y en cuanto a esto, me gustaría saber si es que va a haber alguna instancia como para, no sé, para poder ser orientados de alguna forma o para poder como ordenar un poco más las ideas, eh, y ver cómo lo vamos para poder finalizarlo de mejor manera. Esa es la pregunta. ¿Te refieres como a instancias de feedback del proyecto y cosas por el estilo? Sí, Hay no, dos, como algún material de estudio, alguna sugerencia, o si nos vamos a ver con la ayudantía el sábado, puedo hacer preguntas al respecto. por Eh, supuesto, esa es la idea. La idea es que en las ayudantías o las tutorías del día sábado tú puedas gui- ay- ayudar a guiar tu proyecto de cierta forma, ya sean dudas específicas con respecto al tratamiento de los datos o sean dudas específicas con respecto a cómo abordar ciertas cosas. Y también, o sea, en clases puedes hacer, si normalmente nos conectamos 5 minutos antes con Marcelo, 7 minutos antes, si llegas antes y necesitas hacer dudas ahí, porque siempre esperamos 5 minutos a que lleguen todos, entonces, si quieres aprovechar esos espacios para hacerme consultas directas a mí, no tengo ningún problema. Igual mi correo está abierto. Si necesitan alguna de ustedes necesita alguna reunión extra fuera de estas clases de teoría, la podemos gestionar sin ningún problema. Si es que alguno se siente, no sé, como que podrían, no sé, tener como necesitan alguna guía más profunda con respecto a su trabajo. Así que siéntanse libres de contactarnos tanto a Carlos y a mí. Nuestra disposición está. Así que, muchas José, creo que gracias. sí, respondiendo a tu duda, si quieres, si necesitas, no sé, orientación mía para algo específico, puede ser mediante correo o puede ser que mediante correo podamos agendar eh, una reunión fuera de esta clase. Eso sí, los horarios van a estar medio complicados porque estamos con 6 horas de diferencia, pero lo podríamos coordinar para que funcione. Ok. Y claro, con Carlos siéntete en la libertad de hacer consultas para que te guíen el proyecto o para que te guíen sí en tanto de forma teórica o como de forma práctica los días sábados. De hecho, creo que organizó, o según lo que sé, la organización del curso se dividen por grupos y va ingresando como a cada sala para responder dudas. Entonces, también puedes usar esa parte de las tutorías. Es la idea es eso, que se trabaje este proyecto dentro de las tutorías y no les demande tanto tiempo fuera de clase. Así. Ok. Vale, genial, José. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, duda. Bueno, si no tienen dudas y consultas, entonces, bueno, entonces vamos a retomar el curso virtual de las clases después de las presentaciones, bueno, de ayer y hoy. Ya de cierta forma he podido notar que la mayoría tiene en sí como el conjunto de datos vistos que va a utilizar. O sea, si bien tienen al menos una parte del dataset, ya saben que van a usar dos, ya saben al menos de dónde obtenerlo. Así que por esa parte va muy bien. Eh, Mayormente, o sea, por lo que escuché ayer y por lo que me recuerdo, por lo que vimos hoy día con la presentación de sus compañeros, más de un dataset se van a ocupar. Entonces, frente a esto, nosotros lo que vamos a buscar, que es lo que van a buscar dentro de ese proyecto, es unificar todos estos datos en un solo conjunto de datos, que era la primera parte del procesamiento que habíamos visto, del procesamiento de datos, que era de múltiples conjuntos de datos, todo esto lo unificábamos en uno. Es importante destacar que para la clase del día de hoy también se basará en una clase práctica y teórica de cierta forma, y a diferencia de las clases anteriores, el día de hoy ocuparemos RStudio y volveremos a Google Colab. Así que para que lo tengan claro. Bueno, hasta ahora, como les decía, lo que hemos hecho, hemos
para juntar nuestros datasets en las clases de ejemplo que hemos visto, hemos usado tanto en Python como en R, hemos utilizado dos funciones específicas. En Python hemos usado el concat y en R hemos usado rbin para apilar los data frames, o sea, para hacer esta unión de una forma vertical, donde lo que tenemos aquí es data frame 1, lo queremos unir al data frame 2 y al final nos queda, al final lo que hacemos es aumentar el número de filas dentro de nuestro conjunto final, ¿cierto? Y dentro de estas características teníamos que para hacer este apilamiento o esta concatenación de estos dos data frames, es necesario que las columnas que se van a ser unidas tengan los mismos nombres, porque si no nos quedaban columnas con nulos, columnas con vacíos y todas esas cosas. Entonces tenía que de cierta forma los dos data frames poseer las mismas columnas y también con el fin de evitar algunos problemas, también tenían que estar en la misma escala y vimos cómo convertir esta escala y esas cosas. Entonces, pero lo que vimos hasta ahora es solamente el tema del apilamiento de datos, no, o sea, agregar filas a nuestro dataset. Pero ¿qué pasa si en lugar de apilar nuestros datos en vertical, queremos realizar una unión en horizontal? Es decir, en vez de agregar filas, queremos agregar columnas, ya sea del data frame 1 al data frame 2 o del data frame 2 al data frame 1. Bueno, esta mezcla en horizontal es lo que se conoce como join. Los join lo que permiten es combinar un conjunto de datos en función de una única columna o una columna clave, a diferencia de lo que decía anteriormente, que todas las columnas tienen que llamarse igual. En este caso solamente una tiene que tener como la misma característica con el fin de poder hacer esta unión de cierta forma. Y en base a esta columna es que se seleccionan las filas que se van a mantener. Existen diferentes tipos de join. Está el left join, right join, inner join. Left join es un left a la izquierda, right join a la derecha, y inner join es el conjunto de ambos. Dentro de la presentación, mañana que la van a poder visualizar, es importante que aquí abajo, en este caso, hay una fuente, puedan revisarla, puesto que ahí habla detalladamente de esto mismo y te explica detalladamente cómo utilizarla. Yo, de cierta forma, voy a hacer esta misma explicación, pero si ustedes necesitan complementar esta descripción que voy a dar ahora, pueden acceder a esta fuente y los llevará directamente a cómo se utiliza esta función en Python específicamente. Bueno, el left join es una combinación horizontal que mantiene todas las filas de la tabla izquierda y trae todas las filas coincidentes en la tabla derecha. Como un caso ejemplo, imaginemos que tenemos dos conjuntos, el conjunto de datos A y el conjunto de datos B. Si realizamos un left join, el resultado contendrá todos los registros de A y los registros de B que coincidan con A. Bueno, o sea, así como modo como resumen, el left join lo que permite es conservar todos los registros de la tabla izquierda y si hay coincidencias, agrega los registros que están en la tabla derecha. Si no hay coincidencia de la tabla izquierda con la tabla derecha, los registros serán nulos. Por ejemplo, en este caso, en el que un segundo. Por ejemplo, en este caso de aquí, podemos ver que, como decía, tiene que haber una columna en común. En este caso tenemos esta columna que está en verde, que se llama Country ID en la tabla izquierda, y tenemos también esta misma columna Country ID en la tabla derecha. Entonces, el left join lo que va a hacer es, esta mezcla, esta unión de cierta forma de datasets en horizontal, se va a hacer a través de esta columna Country ID. Bueno, el left join mantiene todos los registros de la tabla izquierda y trae los registros de la tabla derecha en donde la columna por la cual se ha unido sea coincidente. En este caso podemos ver que nuestra tabla de la izquierda tiene Country ID 1, 3 y 4, pero nuestra tabla derecha solo tiene un Country ID 1, 2 y 3, y no el 4. Entonces, nuestros resultados serían esta tabla que ven aquí, que es un join de esta tabla, y donde vemos que para el registro 4, es el cual no dispone datos nuestra tabla derecha, se agrega el registro, pero en la información que corresponde a country, solamente se agrega un null, puesto que esta tabla de la derecha no tiene esa información. Pero como estamos haciendo un left join, lo más importante aquí es la tabla de la izquierda. Entonces, vuelvo a insistir, se mantienen los datos de la izquierda y se busca una coincidencia con la tabla de la derecha. Si coinciden, se traen los datos. Si no coinciden, se traen un null.
¿Alguna duda con respecto al left join? Vamos a ver ejemplos específicos. Vamos a programar esto en Python y en R también, así que por si quieren verlo aplicado. Pero esto es como para que sepan cómo funciona la teoría. Si tienen dudas, pueden interrumpirme en cualquier momento y solamente activen el micrófono. Yo Bueno, tengo sí, dime. una pequeña. En la tabla anterior, Left. la tabla de la derecha, tiene solo 2 columnas. ¿Y se puede trabajar Right. con tablas que tengan más columnas? Sí, claro, puede traer todas las que tú quieras. Este es un Y ejemplo pequeño. ahí le debería indicar entonces qué columnas son las que debería traer, ¿o no? Depende, O va a traer todas? puedes hacerlo de dos formas. Puedes traer todas. Por ejemplo, si estamos programando, puedes traer todas automáticamente solamente con un left. Y después llegas y dices, mira, de todo este data, porque tú trajiste lo que hiciste fue formar un gran conjunto de datos y de ese conjunto de datos vas a filtrar con qué características te quieres quedar, perdón, con qué variables quieres quedar. Y ahí realizas un filtro de, me quedo con esta, con esta, con esta y con esta. Ah, ya, súper. Gracias. Dale. Bueno, seguimos entonces. Después tenemos el right join o el join a la derecha, que es lo mismo, que es una combinación horizontal, pero que en vez de mantener anteriormente todos los datos de la tabla izquierda, mantiene los datos de la tabla derecha y trae todos los datos que coincidan, pero como su pivote principal es la tabla de la derecha. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del A y B, como es el ejemplo imaginario. Si realizamos un join a la derecha de, eh, de la tabla A y una tabla B, obtendremos todos los registros de B y todos los registros de A que coincidan con los de B. O sea, por ejemplo, en este caso, podemos ver que aquí tenemos, bueno, exactamente lo mismo. Tenemos el caso de la columna, se llama igual. Recuerden que para hacer un join, al menos una columna debe de llamarse de la misma forma para poder hacer el match. Así que en el caso de que no se llame, van a tener que renombrarla y poner el mismo nombre para que pueda ser reconocida. Bueno, entonces tenemos Tengo que... una duda. Dime. Perdón, es que me No, interesa esta parte porque es parte del proyecto. Pero, por ejemplo, si aquí en la tabla de la izquierda tuvieras una columna que estuviese repetido en la derecha, ¿la duplica o solo mantiene una? si tuviera una columna, la duplica. La duplica. O sea, en el Por fondo ejemplo, si tendría, por ejemplo, esta se llama por ejemplo, A Unix y esta se llama B Unix, aquí te la genera como una nueva columna que es B.Unix. Te dice dónde es la columna. ya, pero te la diferencia en el fondo como una columna de Claro, la otra tabla. te dice si viene de aquí o si viene de allá. Sí, perfecto. Sí, Ah, te lo súper. hace automáticamente. Gracias. Eh, vale, genial. Bueno, retomando, me perdí un poco. Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería el ejemplo? El Rayon lo que hacía sería, toma esta columna en común y sería en base a eso. Entonces, mantiene todos los registros de la tabla derecha y trae los registros de la tabla izquierda donde la columna por la que hicimos el join coincida. En este caso, como solamente tenemos un country ID de 3, entonces va a buscar aquí a la tabla izquierda dónde está el 3 y lo complementa con los datos que esta tabla tiene. Entonces aquí nos quedaría este resultado. Aquí está el country ID, aquí están los datos de la derecha, de cierta forma, y aquí están los datos de la izquierda, date y unit. Y finalmente está el más sencillo, que es el que yo encuentro más sencillo, que es el inner join, puesto que solamente mantiene aquellos datos donde coinciden. O sea, si no coinciden, no se va a agregar, no se va a agregar esa data. Por ejemplo, aquí, si revisamos, aquí, la columna de la derecha solo tiene 3 y 4, entonces solamente va a buscar aquí el 3 y 4. Como no hay, solamente coinciden en el 3, el resultado al final es un dataset, no solamente un registro. Vuelvo a insistir, según mi punto de vista, es el join que es más sencillo porque solamente lo hace si coincide. En el caso de que no coincida, en el caso de que no haya ninguna coincidencia, no tendríamos un data frame. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta? Esta es solamente la parte de la teoría de esto mismo. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a volver a compartir pantalla, pero ahora lo que vamos a ver.
segundo. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer. Ujú. A ver. No sé si, no sé qué estoy compartiendo. A ver, eso. Sí, ahora sí. Están viendo R, ¿cierto? A ver si alguien puede confirmar. Porque justo Sí, estamos en RStudio. Vale, genial. Ya. Bueno, esto nos quedamos en la clase de la vez pasada de procesamiento. Voy a abrir un nuevo archivo de un nuevo script. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que vimos en los ejemplos recién lo que vimos en los ejemplos, pero esta vez lo vamos a hacer a través del código. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, para la clase de hoy no vamos a usar datasets completos, sino vamos a usar pequeños datos sintéticos de prueba de cierta forma, los cuales vamos a crear nosotros con líneas de código y después vamos a ejecutar distintos procedimientos frente a eso. Pero vuelvo a insistir, no vamos a utilizar datasets completos, puesto que sería muy complicado abordar todo con datasets completos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear el left join vamos a hacer un ejemplo para el left join. Entonces para eso vamos a crear una tabla que se va a llamar left table, tal cual lo teníamos en el ejemplo anterior. ¿Cómo es así? Bueno, perdón, vamos a definir un data frame. Y esto va a tener date. ¿Cierto? Lo vamos a concatenar. Y vamos a poner la fecha, que era el primer campo que tenía. Y vamos a poner todos los dates que se nos ocurran. En este caso voy a revisar de nuevo el data frame. Perdón. Ahí sí, tenía 4 registros, así que vamos a usar esos mismos 4 registros. Entonces tenemos que replicar este dato 4 veces, 2, 3 y 4. Después tenía otro campo que se llamaba Country ID. Country ID, lo mismo vamos a concatenar. Y aquí sería 1, 1, 3 y 4. Al final lo que estoy haciendo aquí es armar exactamente la tabla que teníamos en el ejemplo. Vamos a crear la tabla de derecha y la tabla de la izquierda. Y tenía otro campo que se llamaba Unix, que lo que tenía era 40, 25, 30 y 35. Entonces con esto deberíamos haber creado nuestra tabla, que es que nosotros mostramos por pantalla. Print table. Deberíamos poder, a ver, vamos a ver. Perdón, aquí es data frame. Ahí dice que está esperando un valor y no lo está teniendo. Esto es aquí. Perdón, aquí Unix también se concatena. Ahora sí. Data frame de. Está. Un segundo. No sé. Ay, porque tengo. Ahora sí. Tenía una mayúscula, tenía un espacio y tenía esas cosas, pequeños detalles de eso. Pero bueno, ya creamos la tabla, ahora sí la mostramos. Podemos ver que tenemos exactamente la misma tabla que teníamos.
escribir. Esta tabla tenía también un country ID que se concatenaba y tenía 1, 2, 3, 1, 2, 3, y tenía el otro country, que era el nombre del país. Country. Y esto también está con mayúsculas, con minúsculas. Recuerden que para concatenar siempre es con minúsculas. Yo estoy cambiando el teclado, no sé por qué, pero bueno. Bueno, ya que tenía los países que estaba todo en inglés, así que vamos a repetir lo mismo. USA, Canadá y, ay, y el otro era Panamá. Pero y aquí de cierta forma hemos vuelto a crear otro dato. Deberíamos estar creando otra tabla. Recuerden que estos son solamente datos sintéticos, no es un... Ahí, no es un... No es un conjunto de datos, pero básicamente sería lo mismo que ustedes tienen que hacer, solamente que con mayor cantidad de datos. Vamos a ver si esto funciona. Dice exactamente lo mismo. A ver. Dice que tengo... Ay, no puedo verlo. Ah, perdón, me falta una coma aquí. Listo. La tabla, ahora la muestro por pantalla. Ahí está la tabla. Entonces, ahora sí, es que podríamos realizar de cierta forma nuestro primer join. Sería el join de la izquierda. Vamos a poner una variable que se llama join izquierda, porque no se me acuerdo el nombre. Y para hacer esto, lo que vamos a utilizar es la función merge. Ya hacemos un left table, right table. Ah, perdón, este nombre debería ser. Voy a volver a crearla y voy a volver a... Ahí es lo que no les expliqué, o sea, que no les he mostrado en RStudio, sería bueno ahora. Si se dan cuenta, yo me equivoqué en el nombre de la variable, porque creé otra, pero aquí en mis variables globales, de cierta forma me queda guardado el anterior, el array join que había creado. Como yo no quiero esta variable que exista porque realmente solamente me estorba, lo que puedo hacer es en la consola crear o sea, escribir remove, pongo paréntesis, paréntesis, y dentro del paréntesis le pongo el nombre de la variable que quiero eliminar. En este caso se llamaría array join. De hecho, si presiono control espacio, me aparece automáticamente como un conjunto de ayuda. Bueno, en este caso sería remove, array join se llama, enter, y ya ven que ya aquí en la variable global se ha eliminado. Bueno, entonces seguimos con el... entonces, array table. Aquí le indicamos cuál es el nombre de la columna en cuestión, cuál es el nombre que yo les decía que la columna tiene que parecerse. Entonces, en este caso voy a copiarlo para no tener errores de tipeo. Y como es un left join, lo que tenemos que decirle es all.x igual true. Si fuera un join a la derecha, en vez de all.x es all.y. Y después de esto, si es que esto se ejecuta, podemos ver, si mostramos por pantalla, izquierda. Podemos ver de cierta forma aquí abajito, a ver, estoy en izquierda, o aquí, quizás aquí lo vean mejor, que tenemos el mismo resultado. Hicimos un join y para la columna country, que es la columna que no tiene similitud, la tenemos en vacía, porque es el ID 4, y si vamos aquí, vemos que para el ID, si vamos por aquí, vemos que para el ID 4 no hay información en nuestra tabla de... Entonces, así es como se ejecuta un join a la izquierda. Yo creo que ahora voy a dejar de compartir pantalla. No sé si tienen dudas y consultas con esto. O sea, vuelvo a insistir, vamos a crear datos sintéticos solamente y vamos a repetir este proceso por cada uno de los joins. Si alguien tiene alguna consulta, si no, nos vamos a break. Vamos a hacer un break de 10 minutos el día de hoy, porque donde tuvimos el primer tiempo de presentación, vamos a hacer un break de 10 minutos. Vale, nos vamos a break entonces y volvemos en un
en 10 minutos. Pues nos vemos. Bueno, entonces hasta ahora lo que hemos visto es como decía, es un left join, ¿cierto? Entonces lo que aquí hicimos fue, usamos la función merge, le dimos cuál es nuestra tabla de la izquierda, cuál es la tabla derecha, le indicamos cuál es la columna por la cual está, cuál es la columna en común que tienen por la cual se va a hacer este join, y cuando agregamos este all x, le estamos diciendo que el join es a la izquierda. Ahora, si usáramos este mismo ejemplo, por ejemplo, vamos a mostrar nuevamente por pantalla estas dos tablas. Tanto la de la izquierda como la de la derecha. Si usáramos este mismo ejemplo, ¿qué resultado de cierta forma nos debería otorgar esto si es que nosotros ahora queremos hacer un join a la derecha? Recordemos que esta va a ser la tabla de la derecha y esta va a ser la tabla de la izquierda. Entonces, aquí el resultado que debería ser exactamente el mismo del ejemplo. Toma todos los datos que están en la tabla de la derecha y le va a agregar en los que coincida con la tabla de la izquierda. Entonces, en este caso, el 2, Canadá, de cierta forma, no está aquí en nuestra tabla de la izquierda, entonces se agregará, pero con respecto a los campos units, debería venir vacío. ¿Cómo se hace un join a la derecha? Bueno, exactamente, voy a copiar el código, le voy a cambiar el nombre aquí. Voy a poner join derecha. Y en vez de poner all x true, es all y true. Y mostramos por pantalla. Voy a copiar esto. Y esto debería mostrar el código. Aquí podemos ver que tal cual como lo dijimos, nuestro ID 2 es el que se queda, es el que se agrega, pero de cierta forma, al no tener datos tanto de fecha o de Unix en nuestra tabla de la derecha, en nuestra tabla de la izquierda, lo que se hace es agregarse con nulos o con datos desconocidos. Y finalmente, si nosotros lo que queremos hacer es un inner join, quiere decir que buscamos las coincidencias. Entonces lo que tendríamos que hacer, vamos a mostrar nuevamente, voy a borrar la consola porque está muy llena, entonces vamos a mostrar, voy a copiar esto aquí para mostrarlo. Y vamos a generar un inner join. Entonces, voy a cambiar el nombre y en vez de poner join derecha, voy a poner inner-join, y variable. Estoy usando el igual, pero debería usar eso. Left. Y aquí, en vez de utilizar un all como parámetro, un all x o un all y, este parámetro lo omitimos, o sea, lo borramos, y automáticamente R sabe que lo que estamos haciendo entonces es un inner join. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a mostrarlo por pantalla. Y recuerden de cierta forma que este es el join más fácil, que lo que hace es solamente agrega a esta nueva columna, a esta nueva tabla, aquellas columnas donde coincidan los datos. Entonces, si aquí si mostramos por pantalla, en este caso lo único que coinciden sería el 1, porque hay country ID 1 en ambos lados, el 2 no está en la tabla de la izquierda, pero sí en la derecha, el 3 no está en la tabla de la izquierda, pero sí en la derecha, y el 4 tampoco. Entonces aquí nos debería otorgar el 1 2 veces, porque nuestro resultado solamente tendría que tener el 1 y el 3. Pero ¿qué pasa en este caso? Se preguntan ustedes qué pasa, porque aquí tiene 1, 40 y 1, 25. Cuando nosotros hacemos este inner join, este valor de 1 debería duplicarlo porque uno tiene 40 y uno tiene 25. Entonces debería de cierta forma mostrarlo igual. Entonces ejecutamos este código, mostramos por pantalla. Ay, perdón, me faltó un paréntesis. Ahora sí, mostramos por pantalla. Y podemos ver que ahí está. El country con ID 1 lo muestra 2 veces, puesto que tiene uno unidad 40 y otro 25. Y también el country ID 3, puesto que ese también el que estaba en los dos data frames. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? Quizás es un poco difícil procesar el tema del join, es complejo en sí, por eso la vez pasada no quería pasarlo como está encima, pero la idea es que en el caso de que tengan este dataset donde tienen que agregar
columnas horizontales y necesitan hacer esta unión, tienen que establecer qué tipo de join es el que necesitan, si un left, un right o un inner. Normalmente suelen a veces ser, la mayoría de soluciones, ocupar un inner join para así no dejar columnas o datos nulos, pero todo va a depender de cierta forma de la información que se quiera obtener. Rosa, en Python, ¿cuáles son los comandos? Sí, eso mismo voy a ver ahora. Mira, lo vería con código, pero en virtud de hoy día pasar intentar pasar toda la información porque vamos un poco atrasados con esto, voy a pasarlo modo de presentación. Sí, en R entonces lo veíamos con un merge, perdón, el left join, en R lo veíamos con un merge y lo que usábamos al final es este parámetro de all, y donde poníamos all x, true, y automáticamente ahí es un left join. Por otro lado, en Python usamos una función de pandas, que sería merge, y en vez de ocupar un atributo que se llama all x, ocupamos un how. Entonces usamos el parámetro how y le decimos left. Y es así como se hace un left join en Python. Lo mismo para el join a la derecha. En R usamos un all igual true, mientras que en Python usamos un how igual right. Si se dan cuenta, requiere los mismos datos, el data frame, el otro data frame y el nombre de la columna con la cual estos dos datos están unidos de cierta forma. Y finalmente el inner join, al igual que en R, no agregamos el parámetro final de el how, o en caso de R, el all y o el all x. Es importante destacar que tanto en Python como en R, uno puede usar las comillas simples, o sea, una sola comilla, o las comillas dobles de forma indistinta. Ambas se refieren a un string. Yo normalmente suelo ocupar comillas simples para Python porque soy más ordenado y a veces se me va en R y ocupo comillas dobles, pero suelo ocupar normalmente comillas simples. Así que si es que quieren referirse a un string, pueden usar las comillas simples o las comillas dobles. Y bueno, eso con respecto a todo lo que tenía que ver con unir el dataset, pero no en vertical, no apilarlo, sino unirlo de forma horizontal a través de, como decía, una columna, a través de una columna como clave o como, como clave que te permite esta unión, como de cierta forma una columna que permita comparte el nombre. Yo sé que ahora, ya que presentaron todo esto, ya viene la parte de preprocesamiento de datos y tal como su compañero preguntó hace 2 clases atrás, no recuerdo el nombre de quién, pero sé que preguntó por el tema de pero nosotros hemos visto hasta ahora cómo unir columnas, o sea, cómo unir data frame, cómo buscar los nulos, pero no hemos visto casos específicos de qué hacemos cuando tenemos datos repetidos, o qué hacemos si queremos eliminar algo, porque ese día lo que vimos anteriormente en los ejemplos fue ver el tema de qué hacemos cuando, o sea, si es que hay un nulo, lo renombramos, le pusimos el nombre de otra categoría, si es que se acuerdan, era nulo y después le pusimos un guión, estábamos hablando de las visitas, de la página web de visitas, y después dijimos, no nos gusta el guión y lo vamos a renombrar. Al final lo que hicimos fue todo esto renombrar. Y yo recuerdo que un compañero dijo, pero ¿cómo elimino algo? ¿O qué hago con los datos de repetidos? Bueno, en virtud de eso mismo, y con el fin de mostrarles de cierta forma en código cómo funcionaría esto, es que el día de hoy, como dije, vamos a usar Google Colab, pero vamos a crear nuevamente, así como lo hicimos en R, vamos a usar en Google Colab, vamos a crear nuestras propias muestras sintéticas para explicar cómo sería en cada, qué hacer como en cada caso. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a seguir dentro del segundo paso del proceso de preprocesamiento de datos, que sería el paso de la limpieza de datos, porque tanto como vimos hace unos minutos atrás, ya tenemos nuestro gran conjunto de datos, ya hemos unido nuestros datos y ahora vendría el procesamiento, vendría el paso de cómo limpiamos nuestros datos, de qué hacemos. Bueno, frente a qué nos enfrentamos cuando tenemos que limpiar nuestros datos, valores nulos, outliers, datos inconsistentes, datos no válidos y datos duplicados. ¿Qué vamos a ver exactamente ahora? Lo que vamos a hacer es ver cómo en base a la decisión que tomemos,
qué código de cierta forma o qué técnica o qué líneas de segmento, tanto en R o en Python, ocupamos para llevar a cabo esta solución. Cuando nos enfrentamos a datos nulos, siempre lo primero que tenemos que preguntarnos es si estos datos nulos me están omitiendo información o si me cuentan algo de valor, o sea, si lo que tenemos ahí frente a estos datos nulos es información que de verdad me estoy perdiendo, o sea, ¿de verdad puedo prescindir de esta información o de verdad necesito hacer algo con esta información? ¿Y qué podemos hacer frente a estos datos? Bueno, podemos tener tres opciones. Eliminar las columnas o eliminar las filas, que ya sea de los datos nulos, podemos recodificar los datos nulos, por ejemplo, no sé, si es que en la columna 1 nuestros datos están en la columna A, a los datos nulos los vamos a llamar data incompleta y a los otros datos los vamos a llamar data completa. Y después podemos hacer un análisis y decir, mira, todos estos datos que me están faltando, no sé, tienen mayor precio. Y ahí de cierta forma vamos descubriendo cosas y no lo eliminaríamos, sino al final lo recodificamos para descubrir otras cosas. Y lo otro que podríamos hacer, como había comentado anteriormente, rellenar con otros valores, ya sea la media, ya sea, no sé, el valor que más se repite. Eso queda a decisión de cada uno. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, José. Sí, es más que nada porque, bueno, el tema de los valores nulos, bueno, para hacer el análisis uno tiene que seleccionar ciertas columnas o variables que son las que son más significativas a la hora de hacer el análisis, pero puede Exacto. que haya columnas que no aportan ningún valor Y no están al nulas. análisis. Claro, en ese Exacto. caso no habría que hacerle ningún tratado, simplemente no considerar la columna. Exacto, no las considera. No, eso no cumple ninguna parte de la limpieza de datos, tiene que ver con una cosa de análisis previo. Es como tú decir, oye, estas columnas no me sirven. Pero eso sí es que tú tienes el conocimiento del contexto donde se mueven tus datos, o si esa información la vamos a descubrir quizás cuando empecemos a mostrar un poco más estamos explorando los datos y vemos, mira, estas columnas no me influyen. Hay dos pasos para eliminar estas columnas como que dices tú que no sirven. Uno es si es que tú ya conoces el contexto en el que se mueve la data, o otro es si es que a través del paso de exploración de datos, que es el tercer paso de este proceso, descubres que estas columnas no son significantes. Pero claro, no tiene nada que ver con valores, no tiene nada que ver con datos de cierta forma sucios, por así decirlo. Bueno, siguiendo con esto, en el caso de que nosotros decidamos eliminar las columnas, tenemos distintas funciones tanto en Python como en R. En Python usamos, si es que queremos eliminar aquellas filas, aquellas filas donde al menos un valor sea nulo, utilizamos esto que tenemos acá. Mientras que si queremos eliminar alguna fila donde exactamente todos sus datos sean nulos, usamos esta segunda opción, donde le indicamos how es igual a all. En el caso de que queramos eliminar columnas, exactamente lo mismo. Si queremos eliminar aquella columna donde solamente un dato, o sea, al menos un dato esté vacío, lo que usamos es drop na, pero le damos como parámetro axis igual 1, porque ahí le decimos que es en columnas verticales, o sea, que es de forma vertical, o sea, columnas. Y si lo que queremos es hacer lo mismo, pero para eliminar, pero tiene que cumplir que toda la columna, todos los datos de la columna estén vacíos, ocupamos el how igual all. Lo mismo para R, tenemos que utilizar estas funciones. Entonces, aquí es vuelvo a insistir, para la parte cuando se quiere hacer solamente, al menos que cumpla la condición de un dato nulo. Y aquí cuando quieres que toda la fila, toda la tupla, todo el registro, cumpla la condición de dato nulo. Aquí cuando quieres que al menos un valor en la columna sea nulo, y aquí cuando quieres que todos los registros de la columna sean nulos. Ahí todo va a depender de la decisión que uno tome. Por eso decía, todo esto es en función de todas estas funciones que estamos mostrando aquí, son en función de lo primero que hagan ustedes, que es qué decisión van a tomar y fundamentarla por qué. Pero aquí, en caso de que ustedes digan, vamos a eliminar las columnas donde estén todos los datos vacíos, pues bueno, entonces ocupamos, y estamos trabajando en Python, ocupamos esta función que es df_dropNav y le decimos que es en la forma vertical. ¿Qué pasa en el caso de que yo llegue y diga, no quiero eliminar las columnas, no quiero eliminar las columnas nulas?
lo que quiero hacer es recodificar los datos nulos. Por ejemplo, en este ejemplo pequeñito es, si es nulo, vamos a crear una nueva categoría, o sea, una nueva columna que va a tener solamente dos valores, sí y no. Si es nulo, pon sí, y si no es nulo, pon no. ¿Por qué? No sé, porque después quizás en el análisis yo quiero ver lo que decía recién en el ejemplo anterior. Quiero ver si los datos nulos, suponiendo que los datos nulos se refieren a fechas, y no sé, y al final yo hago una agregación de por fechas, y quiero ver por fechas, pero veo que al final la cantidad de datos nulos es muy grande, entonces llego y digo, mira, esta información es muy importante, entonces tenemos que buscarla, tenemos que saber llenar este dato sí o sí, porque porque aquí se pierde mucha data. Pero ya de cierta forma caracterizamos nuestros datos a través de esta categoría. Recuerda que creo un día Sandra dijo, a veces los datos nulos sirven para saber a otra persona que captura datos si esta información es importante. Pues bueno, en este caso, claro, haríamos eso, crearíamos esta nueva categoría o esta nueva columna para ver si este dato nulo realmente que está aquí es importante para el proceso de toma de decisiones. Bueno, aquí está la forma de hacerlo en Python y aquí está la forma de hacerlo en Excel. Perdón, en Excel, en R. Y finalmente, en el caso de que tomemos la otra decisión, que es como vamos a rellenar estos nulos con otros valores, como con valores que faltan. O sea, con valores que puedo obtener de los mismos resultados. ¿Qué puedo hacer? Puedo llenar los valores con el promedio. Entonces lo que hago primero es calculo el promedio de toda, por ejemplo, la columna o de toda la fila, y lo que hago es, mira, ocupo la función fillNav, que ya la habíamos visto la vez pasada, y le decimos que nuestro data frame al final, en donde haya nulos, lo llenas con el promedio. Y eso es todo. Aquí exactamente en R es lo mismo, solamente, claro, tiene un poquito más de lógica porque en R en R tienes que ir recorriendo de cierta forma tienes que ir recorriendo el dataset. En cambio, en Python lo puedes hacer con esa función así de sencilla. En el caso de que tengamos outliers, ¿qué podemos hacer frente a estos outliers? Bueno, los outliers, como bien los había dicho hace muchas clases atrás, son normalmente valores que se alejan, son valores atípicos que se alejan normalmente de las medias, o suelen a veces ser muy altos o valores muy bajos. La vez pasada hablábamos creo que un ejemplo fue la edad de un estudiante de primer año. Si tiene, no sé, 80 y tanto y toda la muestra tiene 20, ese es un outlier porque es un dato muy alejado de la realidad que está intentando reflejar mi dataset. Entonces ahí ya nos presentamos frente a este tipo de problemitas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, siempre va a ser la opción eliminar. O sea, siempre eliminar filas o eliminar columnas va a ser una opción. Entonces aquí es donde, eliminar filas va a ser siempre una opción. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que decidir. Recuerden que todo esto estamos viéndolo como para que ustedes, ya que ahora ya tienen de cierta forma los datos, puedan ir tomando estas decisiones y avanzando de cierta forma clase a clase y poder llegar a buena fecha con el proyecto. Entonces, aquí ustedes tendrían que tomar la decisión, si es que se ven enfrentados a esto, de decir, bueno, queremos eliminar las filas. ¿Cómo las eliminamos? Muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es definir cuál va a ser el umbral a qué decidimos que está fuera del umbral. O sea, ¿qué decidimos que es un outlier? Puede ser, no sé, vuelvo al caso del estudiante, puedo decir que sobre 30 para mí ya son valores muy elevados. Entonces lo que digo es, mira, si el data frame es mayor a 30, entonces elimíname esa columna. Porque claro, yo lo que definí fue, aquí defino mi umbral. También el umbral puede ser definido como, no sé, si saco el promedio, el valor que se aleje un 20% sobre el promedio. Pero aquí lo importante es definir esta variable que se llama, o sea, es un valor, el cual es el umbral para yo categorizar a mis datos como outlier. En este caso de ejemplo, solamente estamos categorizando aquellos datos que son mayores al outlier. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos definir un outlier pequeño? O sea, quiere decir que un valor muy pequeño, en este caso, en vez de poner un mayor, sería un menor. Pero básicamente funciona igual. La lógica de esto es definir este valor que va a ser el valor umbral para nosotros categorizarlo como un outlier.
Y la otra opción es segmentar datos. Normalmente, o sea, últimamente, en el tema de procesamiento, en el tema de análisis de datos, bueno, antiguamente la gente siempre veía un valor muy lejos del umbral, muy lejos de la media, y solía eliminarlo. Ahora lo que se está haciendo, todo este tema de análisis de datos, es clasificar estos outliers y ver si es que nos describen algo por sí solo, porque a veces no necesariamente, por ejemplo, me vuelvo al caso de los estudiantes. Si nosotros eliminamos todos aquellos mayores de 40, de cierta forma, y ahí tenemos, no sé, justo en este año entraron 10 personas, eh, perdemos datos importantes porque aquí podríamos, no sé, quizás entregar información valiosa de por qué volviste, no sé, por qué una persona de 80 años volvió a estudiar a la universidad. ¿Cuáles son sus principales motivaciones? Podríamos caracterizarlo, podríamos, no sé, entregarles ayudas, podríamos tomar distintas decisiones y decir, no sé, al día de mañana decir, no, nuestra universidad se encarga de la inclusión de personas que ya no están en edad de cierta, que ya no, que no es su primera vez, o sea, no es su primera opción, no fue su primera opción estudiar, sino ahora lo vienen a retomar después de no sé cuántos años. Entonces, vuelvo a insistir, antiguamente todos estos valores que estaban muy fuera del umbral eran eliminados, pero ahora existe una tendencia a estos valores no eliminarlos, pero sí clasificarlos y analizarlos de forma distinta. O sea, utilizar técnicas de análisis completamente distintas al dataset normal, pero no eliminarlos, dejarlos ahí y dejarlo así como pendiente de cierta forma, como qué me van a decir estos datos. Bueno, en caso de que alguien quiera hacer eso, tenga outliers y quiera clasificarlos para decir, mira, aquí puedo sacar información valiosa, lo que podría hacer es exactamente lo mismo. Va a crear una variable de umbral y va a decir, mira, si es mayor, vas a tener este valor y si no, vas a mantener el valor que ya tenías. Eso es en Python y en R es exactamente lo mismo. Datos inconsistentes, esto ya lo vimos. Normalmente cuando nosotros uníamos dos data frames, por ejemplo, el data frame de dos países diferentes, o sea, perdón, el mismo data frame, pero en dos idiomas distintos, cuando lo uníamos, veíamos que, no sé, uno se llamaba Product A y el otro se llamaba Producto A. Entonces lo que hay que hacer, normalmente para ver estas diferencias se utilizan las gráficas, como que es muy recomendable que grafiquemos las categorías con el fin de ver esto, de ver el tema de, mira, aquí esta se llama distinto a esta, entonces hay que unificarla. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando vemos esto, cuando estamos frente a este problema es grafiquemos, se recomienda graficar todas aquellas variables que son categóricas, o sea, que están escritas de cierta forma o tienen número, y después, en función de que, si es que vemos que son inconsistentes, lo que hacemos es un replace, que es el valor antiguo por el valor nuevo. Eso ya lo vimos, es un ejemplo que vimos en las primeras clases, así que no es muy difícil de imaginárselo y de comprender. Después tenemos los datos no válidos. ¿De qué nos referimos con datos no válidos? A datos como, no sé, datos ilógicos. Suponiendo que tenemos, no sé, estamos midiendo el uso de una aplicación específica. Y lo que se hace es, tenemos una columna que contabiliza las horas y tenemos en estas horas, normalmente si uno piensa, ok, va a contabilizar las horas de uso, y dice todos estos valores tienen que ser positivos, mayores a 0. Pero nosotros cuando nos enfrentamos a estos datos vemos valores negativos. Entonces estos son datos no válidos, datos ilógicos que de cierta forma no representan la realidad. Tenemos de nuevo dos opciones, eliminar las filas o convertir los datos. Siempre va a estar la opción de eliminar. Siempre va a estar la opción de eliminar. Bueno, lo que podemos hacer es crear un nuevo data frame, como un data frame auxiliar, el cual va a almacenar solamente todo el contenido de aquella donde la columna hora sea mayor a 0. Y así tenemos nuestro data frame, ya automáticamente, ya lo filtramos. Lo que hicimos fue, le dijimos en la columna hora, todo lo que sea mayor a 0, dáselo a este nuevo conjunto de datos. Entonces creamos un conjunto de datos auxiliar que es válido, que representa todos los datos, que tiene todos los datos válidos. Lo mismo en R. Y lo otro que podríamos hacer es, suponiendo que nosotros miramos estos datos y decimos, pero es que esto está negativo porque lo que hizo fue, no sé,
lo que hizo es una resta de horas. Yo ocupé la aplicación desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, y lo que hace esto normal es restar. Entonces lo que hizo fue restar 1 menos 23, y esto le dio 22, menos 22. Entonces al final lo que está pasando es que no es que el valor esté malo, sino es que cuando se reproduce la noche y el día, no está haciendo una conversión correcta. Entonces vamos a utilizar una función que puedas convertir. Entonces en este caso lo que hicimos fue, si el valor de esas horas es menor a 0, entonces ahí aplicamos nuestra función. Y en el caso contrario, lo dejamos tal cual porque está bien. Entonces, en el caso de que nosotros sepamos por qué criterio se produce este error, esta inconsistencia o este dato no válido, si es que se puede replicar para todas las muestras que tenemos, perfectamente podríamos hacer esta conversión de datos. En el caso de que no sepamos cómo replicar esto, o sea, cómo arreglar esto, automáticamente sí o sí viene la opción de eliminar. Porque si no puede ser un dato replicable para todo, no es una conversión, no es una decisión de análisis válida. Porque recuerden que no existen esas excepciones de, para esta columna aplico, o sea, perdón, para este registro lo multiplico por 10, este lo divido por 9, ya, pero este lo hago por 3, porque ahí ya no tendríamos un sustento de cierta forma válido que pueda permitir generalizar toda esta data, sino al final es tratamiento 1 a 1 de los registros. Entonces, vuelvo a insistir, cuando estamos enfrente a datos no válidos, la única forma de hacer esta conversión de datos es saber qué pasa con todos estos datos, y si todos estos datos los podemos volver a convertir como a un valor válido. Y lo que me preguntó la vez pasada su compañero, que creo que quizás es la duda más grande que tienen, que pueden tener, o el problema más grande que pueden tener frente a los datos, es cuando nos enfrentamos a datos duplicados. Estos datos duplicados se pueden producir por dos cosas, tanto por un error humano, o por cuando hacemos este tema de la combinación de dos datasets. Existen dos formas de eliminar estos datos duplicados. Primero es diciéndole, mira, cuando estén duplicados, o sea, los datos cuando se duplican pueden estar duplicados de dos formas. Puede estar el registro completo duplicado, o sea, supongamos que estamos en un dataset o tenemos el registro de una persona, nombre, edad y altura, tenemos esas tres características. Y nosotros, en este caso, para considerarlo duplicado, las tres características tienen que ser exactamente iguales. Entonces ahí se elimina. Pero ¿qué pasa y ahí usamos la función drop duplicate y abre y cierra paréntesis? Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, no, espera, nosotros solamente no queremos que todo el registro tenga que ser exactamente igual. Nosotros queremos solamente, queremos ver esta comparación en solamente aquel registro donde se repite el ID. El ID suele ser siempre un valor que debería ser único para cada registro. Entonces, en este caso, nosotros decimos, mira, no, nosotros lo que queremos es, si es que se repite el ID, queremos borrar el duplicado. Entonces, ahí lo que hacemos es, en Python al menos, de cierta forma, creamos un subset, que es como un mini conjunto, y aquí le entregamos por qué columnas queremos evaluar si se repiten. En este caso son 2 columnas, pero con el ejemplo que les di, podrían poner aquí, en vez de columna 1, podrían poner ID. Entonces lo que va a hacer es, va a revisar y va a decir, mira, aquí hay 2 ID duplicados, perfecto, voy a eliminar uno. ¿Cuál elimina? ¿Con cuál se queda? Se queda con el primer registro que aparece. Eso, si es que han ocupado Excel y eliminan duplicados, funciona exactamente de la misma forma. El primer registro que aparece es el primer registro con el que se queda. Así que eso ténganlo muy en cuenta cuando quieran eliminar duplicados, cuando quieran hacer esta función de eliminar duplicados. A veces, cuando hablamos ya de fechas, normalmente lo que suele pasar es, como siempre uno se quiere quedar con el último registro, es primero ordenas el data frame de forma de que sea la fecha ascendente, la fecha, la más nueva arriba y la más antigua al final. Entonces uno primero ordena el dataset de esa forma y después aplica la función de eliminar duplicados. Porque si no, si es que lo dejamos tal cual como está, puede ser que te elimine aquel registro más nuevo y te deje el más antiguo. Así que con esa parte hay que tener mucho ojo, puesto que
vuelvo a insistir, esta función lo que hace es eliminar o dejar el primer registro que encuentre. O sea, todo lo que aparece, todos los otros registros duplicados van a ser eliminados. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Voy a volver a dejar. Sí. Sí, me interesó bastante el gráfico que hiciste de los valores que, o sea, que aparecía ahí el dibujo, de los valores que se salen, digamos, como de los parámetros normales de una variable. El outlier, dices tú. Sí, eso, ese nombre. Bueno, imagino que después vamos a ver cómo se codifica, perdón, estoy cerca de la calle. No te preocupes. ¿Cómo se codifica ese tipo de gráfico para poder visualizar eso? ¿Cómo se genera ese tipo de gráfico, dices tú? Sí, como en el código, cómo generar el... Sí, eso vamos a verlo en la parte de, sí, no te preocupes, lo vamos a ver en la parte de visualización. Exacto, ahora estamos en la primera parte, recuerda que estamos en el tema de, en el segundo paso de procesamiento, que tiene que ver con el paso de limpieza de datos. Bueno, siguiendo con la clase, y ya que nos quedan 10 minutos, a diferencia de las veces anteriores, no voy a explicar el código detalladamente, así como no lo voy a hacer en vivo, sino voy a explicarles básicamente lo que pasó, lo que hice, lo que fui haciendo. Ya se lo expliqué de una forma teórica cómo funcionaría, y aquí está de una forma práctica donde se crean pequeñas muestras sintéticas y se va aplicando de cierta forma la decisión que fuimos tomando. ¿Por qué no les voy a explicar? ¿Por qué no quiero crear este código con ustedes? Porque la idea es que ustedes, cuando tomen este archivo, lo lleven, pero a su conjunto de datos específico. Entonces no tiene sentido que yo esté con ustedes programando, o sea, que esté aquí escribiendo el código, si es que ustedes al final tienen que, básicamente, tomar algunas decisiones primero y después replicar ciertas partes de este mismo. Entonces voy a brevemente explicarles esto para que sepan cómo está hecho y cuál es la lógica de esto mismo. Bueno, hemos vuelto a Google Colab. Recuerden que para poder usar esto tienen que generar una copia de esto, así que archivo, guardar una copia en Drive y ahí queda automáticamente alojado en su repositorio y ya pueden editarlo y cosas por el estilo. La idea, vuelvo a insistir, de esto es que sea un tutorial rápido para el proceso de limpieza de datos, y solamente esto está enfocado en Python. El tema de R se los puedo compartir por RStudio, pero esto está enfocado solamente a Python. Entonces, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es antes de empezar a aplicar cualquier código, lo primero que tenemos que hacer es tomar decisiones frente a qué es lo que exactamente vamos a hacer. Que queremos eliminar los datos, queremos recodificar, queremos rellenar con otros valores, queremos segmentar, queremos renombrar categorías. O sea, frente a cada problema, lo importante es saber qué vamos a hacer, y en función de lo que vamos a hacer es que podemos utilizar estas líneas de código tanto de Python o de R. Recuerden que siempre, hasta el momento, sí, básicamente siempre, vamos a tener que importar nuestras dos principales librerías, que es Panda y Snumpy, que todas estas son para el procesamiento de datos. Así que da lo mismo lo que de cierta forma decidan, siempre van a tener que estar usando estas librerías, al menos en Python. Bueno, entonces aquí de cierta forma vamos a ver el tema de eliminar filas con datos nulos. ¿Qué hacemos? Creamos nuestros datos sintéticos. Aquí lo mostramos por pantalla. Y aquí podemos ver que tenemos de cierta forma este dato nulo, ¿cierto? Nuestro tercer registro presenta un dato nulo. Entonces, si nosotros usamos nuestra función de borrar, que se llama dropNav, automáticamente podemos ver que ya se ha eliminado ese registro desde nuestro data frame. Pero ¿qué pasa si es lo que ahora nosotros queremos hacer? ¿Cierto? Aquí eso es en el caso de que queramos eliminar filas, perdón. ¿Qué pasa si ahora nosotros lo que queremos eliminar es la columna? Si tenemos una columna con un dato nulo, bueno, exactamente lo mismo. Creamos nuestro data frame, estos datos de non y non se los pongo exacto, como es una muestra sintética, los pongo exactamente eso, para producir este error, para producir
para producir esta muestra y que nosotros podamos ver cómo funcionaría. Entonces, exactamente lo mismo, utilizamos la función dropNav, pero en este caso, desde el eje, le ponemos axis 1 para que sepa que es una columna. Entonces, aquí, lo que hacemos es con esto, eliminamos nuestra columna y lo que va a hacer al final, como esta era una matriz de 2 dimensiones, o sea, de dos columnas, nos genera solo nos quedaría una columna, que sería esta, la columna 2. En el caso de que queramos recodificar los datos nulos, es exactamente lo mismo. Aquí lo que aplicamos es, recuerden que aplicamos una función auxiliar y lo que hacemos es, si el valor es sí, en el caso de que no sea nulo, y si no, no. Aquí pasa exactamente lo mismo. Creamos nuestros datos sintéticos, en el caso de que sea nulo, le ponemos no, y en el caso de que no sea nulo, le ponemos sí. Aquí solamente nosotros lo que hicimos fue, no hicimos nada, no eliminamos ni filas ni columnas, pero sí recodificamos una nueva categoría, no sé, para quizás un posterior análisis, para no eliminarlo a la primera. Eso tiene que ver, por no insistir, tiene que ver mucho con las decisiones de diseño que se van tomando, cuando ustedes hacen todo este proceso. O sea, cuando se supone que partimos de la lógica de que ustedes conocen estos datos, entonces hay cosas que tienen que manejar. Por ejemplo, no sé, esta columna perfectamente no me va a servir porque es una columna que se llama versión del dato. Esta columna no sirve, si tiene nulos no importa, la puedo borrar. Pero en cambio, si vemos que es una columna, no sé, por ejemplo, el caso de sus compañeros que querían ver el tema de las licencias, si el dato que les falta es justo el número de licencia, entonces como a ver, no puedo borrarla, quizás la categorizo y después veo cuántos registros realmente tenemos sin datos para ver si lo tenemos que conseguir o para ver si la muestra es tan pequeña que mejor podemos prescindir de ella y cosas por el estilo. Y en el caso también de que tengamos datos nulos, lo que podríamos hacer es el tema de rellenar con otros valores. Y en este caso específico, se está rellenando con el valor promedio. Como les expliqué, lo que se hace primero es, se busca cuál es la media, utilizando la función min, y después lo que le dices es, mira, lléname de mi data frame, o sea, de mi conjunto de datos, a todos los que sean nulos, o todos los que tengan nulo, rellénalos con este valor de media. Entonces aquí podemos ver que para la columna 2, justo en donde dice aquí NaN, lo llena con un 5.25, que es la media de esta columna. Y para el otro lado, la columna 1, donde dice NaN, lo llena con el 3, que es la media. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, hemos visto de cierta forma todos nuestros datos nulos y hemos visto cómo proceder frente a cada uno de ellos. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo con el outlier. Si es que lo que queremos hacer es eliminar una fila, aquí en este caso yo puse que sobrepasa el 20% de la media, creamos nuestro dataset sintético, y lo que decimos aquí esto es más interesante porque lo hacemos es, mira, vamos a definir la media por cada una de las columnas, y ahora vamos a multiplicarla por 1.20 porque queremos que pase un 20% de nuestra media. Entonces aquí pregunto, ¿nuestro data frame es mayor a la media? En el eje, si es mayor a la media, entonces elimínalo, o sea, si es mayor a la media, elimínalo, y si no, déjalo aquí. Entonces yo aquí lo que hice fue, me creé un subdata frame o un data frame auxiliar de cierta forma, con los resultados que son correctos. Esto creo que no lo he ejecutado, voy a ver si puedo ejecutar desde aquí. Recuerden que para ejecutar hay que poner play. Volví a la parte inicial porque si no tengo los paquetes en el entorno, nada de esto podría funcionar. Bueno, estábamos aquí, esta parte. Vamos a crear eso. Y aquí podemos ver que en este como data frame más pequeño, data frame más resumido, tenemos solamente aquellos valores que están dentro de este 20%, de este 20%. Eso quiere decir que aquí no tenemos aquellos valores que ya superaron la media en un 20%. Es como hacer el proceso al revés. En vez de eliminar valores, lo que hacemos es crear un data frame auxiliar y guardamos todos los valores que son importantes, o todos los valores con los cuales nos queremos quedar.
Y en el otro caso pueden ser segmentar los datos. Lo mismo, establecemos un umbral. El umbral, en el caso de arriba, fue el 20% de la media, que está aquí, perdón. Y aquí el umbral es un umbral que yo he decidido, así como el umbral va a ser 30. ¿Por qué yo lo decidí? No sé, porque, bueno, aquí estamos frente a datos sintéticos, pero frente a ustedes cuando estén trabajando, si van a definir un umbral, el tema del umbral tienen que, les estoy adelantando como algunas partes del proyecto, el tema de si definen un umbral, tienen que fundamentar por qué definieron el umbral, este umbral, por ejemplo, por qué definieron 30. No sé, porque pueden decir que el 30 porque volvemos a hablar de las edades de los estudiantes, ¿no? El 30 es el valor máximo como para ingresar a una universidad, no sé, o el 30 es el valor máximo que la gente puede tener becas, no sé, tiene que tener una fundamentación de por qué se hizo este valor así, como por qué se escribió así, o por qué aquí se puso un 20%. Todo eso tiene que estar fundamentado. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es segmentamos los datos, si es mayor el umbral, un valor, y si no, se mantiene. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Se crean dos categorías a partir de los valores. Si se dan cuenta, a diferencia del anterior, no se eliminan, no se produce un recorte en filas, pero sí se crea una nueva categoría, la cual nos sirve para categorizar nuestros nuevos datos. Este tema de datos inconsistentes, el tema de renombrar categoría, ya lo habíamos visto la vez pasada, así que voy a pasar por ahí. El tema de datos no válidos, vuelvo a insistir, el mismo ejemplo, el tema de la hora. Aquí podemos eliminar automáticamente las horas que son menores a 0, por ejemplo aquí el -3 y el -5 quedarían fuera, y utilizamos la misma metodología de anteriormente. Creamos un data frame auxiliar para guardar estos datos. En vez de decir, mira, borra todo lo que no es, no, llego y digo, mira, mejor lo que me sirve, lo guardamos en un data frame auxiliar. Esas van siendo decisiones de cada uno cuando vaya resolviendo este problema. O sea, es como si es que alguien trabaja en Excel, hay decisiones por detrás que uno dice, mira, no voy a modificar este conjunto de datos que vino, sino voy a generar una copia y en esta copia voy a trabajar. Esas son decisiones al final que uno va tomando con respecto a, no sé, a su metodología de trabajo, a la forma que se siente más cómodo trabajando. Yo de preferencia suelo siempre crear una copia de cuando me llega un dataset, no lo ocupo, o sea, lo importo, pero no lo ocupo directamente, sino creo una variable auxiliar y con esa variable trabajo todo el tiempo. En el caso de que no sé, porque en el caso de que no se pierda algo o hay algo que diga, oye, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasó acá? Es como vuelvo a mi dataset original y digo, aquí esto estaba, vale, entonces yo hice todo esto. Entonces como que lo uso al final para contrastar o en el caso de que no sé, se pidan como el tema de qué hiciste aquí, qué hiciste acá, tenga algo para comparar así de cómo estaba y cómo quedó. Pero eso vuelvo a insistir, son decisiones de cada uno, son metodologías de trabajo y cada uno es libre de decidir esa parte. Bueno, después supongamos que, como decía, supongamos que nos dimos cuenta del tema de que esta hora negativa se producía porque no sabían restar de la 1 de la mañana de las 11 de la noche a la 1 de la mañana y sabemos cómo aplicar esta función, pues bueno, utilizamos nuestra función de NumPy y le decimos, mira, ejecuta esto donde tú puedas ver que las horas son menores a 0. Entonces, cuando tú veas que la hora es menor a 0, vas a hacer esta función. Entonces, aquí lo que haría es, tomaría todas estas horas que son menores a 0, por ejemplo esta, -22 y -5, y lo que hace es calcularla al final con el formato 24 horas. Recuerden que, vuelvo a insistir, esto solamente se puede aplicar si es que es la regla generalizable para todas las columnas, para todos los registros. Si es solamente para uno, no se puede porque no puede ser replicable. Y finalmente lo de eliminar duplicados es exactamente lo mismo. O sea, tú tienes que, recuerden que se queda el primer registro. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es eliminamos los duplicados y pedimos que sean exactamente iguales. O sea, tanto el primer registro como el otro registro tienen que ser todas sus columnas iguales. Mientras que aquí, si le ponemos un subset, solamente lo comparamos por esas columnas. Este archivo se los voy a compartir para que ustedes lo tengan, para que lo puedan ver y para que ya empiecen a trabajar con el tema de sus datos y puedan
al menos terminar esta parte, la primera parte que hemos visto un montón, que tiene que ver con el, voy a dejar de compartir, que tiene que ver con la limpieza de datos. O sea, a día de hoy ustedes ya pueden concatenar sus datos, generar su sábana de datos y hacer todo este proceso de limpieza de datos. No sé si hay dudas o consultas. Yo sé que esta clase es mucha información, muy de lo que tienen que hacer básicamente, pero es la única forma de que se pueda llevar el proyecto a cabo para que ustedes no dediquen horas extras a investigar esta parte. Las próximas clases ya no van a ser necesariamente así, sino directamente en las clases de tutoría se va a ver como este código tan detallado. Pero aquí es la idea para que ustedes puedan partir, puedan iniciar y lleguen a la clase de tutoría con dudas, consultas, o puedan tener este camino de guía para que lleguen a esa clase. Así que no sé si hay dudas o consultas. ¿Alguien tiene algo que decir? Si no, dejamos la clase hasta aquí. Vale, pues genial. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo lunes y con Carlos se ven el día sábado. El grupo que presentó hoy día, por favor, en el Excel, agregar el nombre del proyecto, o sea, en el documento de Drive. Y las notas también van a estar el día sábado en el aula, y en el caso, van a estar solo las notas por Ruth. Y en el caso de que alguna tenga dudas con respecto a su evaluación, me puede contactar directamente por correo. Así que eso, que tengan una buena tarde, buena noche, que descansen. Gracias, Rosa, que estés bien, cuídate. Gracias. Igual.